a todos los medios de comunicación que están aquí con nosotros. Les agradecemos su presencia. El día de hoy, como ustedes saben, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nosotros celebramos este día y pues agradecemos a todas las mujeres que han abierto el camino y a las que aún siguen luchando para que haya plena igualdad y acabemos con este Estado patriarcal y con este patriarcado que nos ha impuesto este modelo capitalista, colonialista, y nosotros somos de los que estamos por plenos derechos y celebramos este día con ellas. El motivo de esta conferencia es para presentarles o informarles que hemos presentado ante el Pleno de esta Cámara una reforma constitucional al artículo 94, 97 y 100. ¿En qué consiste esta reforma? Consiste o tiene como objetivo general eliminar el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros son el único poder público de la República que no rinde cuentas a nadie y que no puede ser investigado por nadie más que por ellos mismos. Debe recordarse que dicha excepción fue estipulada por la reforma del Poder Judicial de 1994. Sobre dicha reforma conviene recordar: apenas asumida la presidencia, Ernesto Zedillo envió la iniciativa al Senado de la República, en donde fue dictaminada y aprobada en 10 días, con cambios menores, y posteriormente enviada la minuta a la Cámara de Diputados, aprobándose en sus términos, primero en comisiones el día 20 de diciembre de 1994 y posteriormente en el Pleno del día 21 de diciembre, con 381 votos a favor y 66 en contra. A continuación, contando con la aprobación de 17 legislaturas, el 30 de diciembre se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el día 1 de enero de 1995. Un mes fue necesario para concretarla. ¿Qué objetivos específicos de la reforma que proponemos? Primero, modificar el segundo párrafo del artículo 94 de la Constitución, otorgándole al Consejo de la Judicatura la atribución de investigar a todo el Poder Judicial, quitando la excepción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Administración de Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de la Federación estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. ¿Qué estamos quitando aquí de esta redacción? Esta redacción ominosa que se creó en esta reforma que decía, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Modificar el tercer párrafo del artículo 97 de la Constitución, otorgándole al Consejo de la Judicatura la atribución de investigar en cualquier momento la conducta de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. ¿Qué dice cómo está actualmente? La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar, y entonces estamos quitando esta parte, al Consejo de la Judicatura Federal podrá averiguar en cualquier momento la conducta de algún juez, magistrado o ministro del Poder Judicial de la Federación. Modificar el segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución para modificar la integración y el procedimiento para el nombramiento del presidente y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo
se integra por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo. Esto se debe de quitar. 2 consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuando menos 8 votos, de entre los magistrados de circuito y jueces del distrito. Esta también proponemos que se quite. 2 consejeros designados por el Senado de la República y 2 por el presidente de la República. El presidente del Consejo de la Ejecutiva será electo en una terna de ciudadanos que presente el Ejecutivo Federal a la Suprema Corte, de los cuales se elegirá a uno por mayoría calificada de 2/3 partes. En el caso de no alcanzarse la mayoría calificada, el presidente de la República remitirá una nueva terna. Si se diera el caso de que nuevamente ningún ciudadano o ciudadana obtenga la mayoría calificada, será el presidente de la República quien designe al presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura Federal de entre los integrantes de la segunda terna presentada. Porque actualmente el que preside la Suprema Corte preside el Consejo de la Judicatura. Luego, ¿cómo se integra? Actualmente son 4 los que propone la Suprema Corte, entre ellos al presidente, que es el mismo, y propone 1 la Presidencia de la República y 2 el Senado. Nosotros queremos que se democratice ese cuerpo y que tenga la capacidad de revisar y auditar a los jueces, a los magistrados, porque actualmente este poder es el único que no le rinde cuentas a nadie de nada. Y eso nos parece a nosotros que debe de cambiar, porque eso todavía viene del periodo neoliberal, donde se hacían componendas y se rompió el tema de que los poderes se diseñan en la tesis de equilibrio de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y en esta lógica actualmente la Suprema Corte es el suprapoder que no le rinde cuentas a nadie y que también toma decisiones políticas, y que en este caso, en la ruta de la 4T, hemos avanzado en este poder legislativo, democratizándolo, recorriéndonos al tema del plan de austeridad. Ustedes recordarán que cuando llegamos acá, la legislatura anterior nos había dejado un presupuesto de 9,000 millones, llevamos 4 años y todavía no llegamos a ese presupuesto. En el caso del Poder Judicial, pues como no le rinde cuentas a nadie ni se le puede auditar, pues no sabemos qué hacen con el recurso, pero lo que sí sabemos es que ese poder es el que le hace falta una reforma profunda, y este pudiera ser el inicio. Yo esperaría que se sumaran todos los diputados en esta lógica para democratizar el tema de la supervisión del Poder Judicial. Estoy a sus órdenes para alguna pregunta. Es una propuesta de reforma constitucional. ¿Correcto? Aquí lo importante o lo interesante sería... Voy a esperar el micrófono. ¿Cómo hacerle para convencer a PAN, PRI, PRD de la importancia que tiene y pues que fueran, porque ya ve que dijeron que reformas constitucionales nomás no, y pues ustedes son los aliados de Morena, así que a lo mejor no prosperaría? ¿Cómo le van a hacer para lograr convencerlos y que esta... Bueno, nosotros estamos haciendo esta tarea que nos mandató el pueblo de México de transformar al país y la vida pública y sus instituciones. Y no tenemos ninguna duda de que hace falta estas reformas y otras constitucionales. Y nuestra postura siempre ha sido que para llegar a fondo en el tema de la 4T, pues requeriríamos de una nueva constitución. Caminamos con la propuesta del presidente de que por lo menos fuéramos a recuperar la Constitución del 17. En esta lógica es que estamos planteando esta reforma al 97, 94 y 100, porque el Poder Legislativo, el Poder Judicial es el único que hasta ahora la 4T
no ha avanzado en la transformación. Y habíamos tenido la esperanza de que con la presidencia de Saldívar pudiéramos avanzar la reforma, no se lograron los consensos y los acuerdos ahí, y bueno, ya saben lo que pasó en el 21, ya no tuvimos las 2/3 partes y ahora estamos en una situación compleja. La derecha, el PRI, el PAN y PRD establecieron una moratoria legislativa en el tema constitucional, aunque ya no se ha cumplido esa moratoria. Recordarán que ya hicimos una reforma constitucional que aceptaron, que fue la prolongación de que las Fuerzas Armadas participen en acciones de seguridad pública hasta el 28, cosa que, y bueno, esa propuesta vino del PRI. Entonces yo espero que esta también la comprendan, porque fue una desviación lo que se hizo aquí en la reforma del 94 con Zedillo. Incluso varios diputados del PRI en ese entonces no estuvieron de acuerdo en esta redacción, porque no es posible que la Suprema Corte no le rinda cuentas a nadie. O sea, eso es verdaderamente lamentable. Y entonces, bueno, quizás al creador le rinden cuentas, pero a ningún mexicano le rinden cuentas de su actuar y ver lo que están haciendo. Ahora acaban de resolver la contradicción de la tesis sobre el modo honesto de vivir, que afortunadamente lo resolvieron en términos positivos. Venía del INE y venía del Tribunal Electoral, que el Tribunal Federal Electoral también es parte del Poder Judicial. Entonces yo espero que los del PRI y los del PAN no tengo mucha esperanza, pero por lo menos los del PRI, que sean reflexivos si quieren sobrevivir, porque también hay que ver lo que está ocurriendo en la ruta del 24, que ya todo lo ven con términos de votos y con términos electorales y no en términos de la función que nos mandató el pueblo de México para reformar la Constitución y las leyes acá. Esta propuesta, ¿no lo ve que ya viene un poco estigmatizada? Porque hace unos días el presidente proponía que se desapareciera la judicatura porque desde su punto de vista no sirve para nada, que solamente hay un aparato burocrático y pues a lo mejor el PRI, si le ofrecen algo, como mencionabas, en torno a lo de la permanencia de extender el plazo para lo del ejército en las calles, pues fue su propuesta, ni modo que no la aprobaran, nomás necesitaban los votos de ellos. Pero en este caso, por venir las sugerencias de parte del presidente López Obrador que desaparezca la judicatura, aunque aquí dice que la van a reformar. Y la otra es este incremento que hace Capufe al fondo de las carreteras, casi 8% más de incremento, porque dice que la tienen que actualizar, pero pues la gente no le están actualizando tampoco el salario. Gracias. Bueno, yo coincido con el presidente, como ya que él dice, como está ahorita, como cómo se integra el Consejo de la Judicatura actualmente, está a lo que diga la Suprema Corte, y a la Suprema Corte no la puede investigar porque es lo que dice la Constitución, a excepción. Entonces, pues ese organismo es un organismo burocrático que no tiene ninguna utilidad, porque tampoco puede investigar por sí mismo si no le indica la Suprema Corte a ningún juez. Entonces, ¿para qué está ese organismo? Por eso nosotros estamos planteando que le modifiquemos, que le quitemos la excepción y que le demos fuerza para que investigue a los propios ministros. Y entonces lo hagamos funcional, porque ¿para qué lo nombraron, para qué lo hicieron si no tiene utilidad? O sea, tendría que tener cierto margen de autonomía para que pueda hacer equilibrio, porque si no, entonces ese poder, como yo les digo otra vez, la Suprema Corte es el único poder que no le rinde cuentas a nadie, que acaso al creador cuando ya se muere un magistrado, pero a nivel de terrenal no le rinde cuentas a nadie, y por eso lo redactaron así. A ustedes recordarán lo que hizo Zedillo, y lo hizo en 30 días, esta reforma constitucional. Ningún debate, ningún parlamento abierto, ninguna reflexión académica, no, nada. Entonces sí está delicado, y yo creo que teniendo altura de miras en tema de instalar un verdadero Estado democrático de derecho, ningún grupo parlamentario debe negarse a esta iniciativa. Vamos a hacer nuestro trabajo y esperemos que cada quien asuma su responsabilidad en eso. No estás proponiendo que desaparezca, sino no, que se reforme, que se dé autonomía para que pueda investigar. Sí, yo solo estoy planteando que
le quitemos esta cosa que dice, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, el Consejo de la Judicatura tiene que tener la responsabilidad de administración, de vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, pero tiene actualmente, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces no puede ser eso, estoy planteando que se le quite esta parte. Y que se le quite también que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación podrá solicitar, solo cuando solicite que investiguen a un juez. No, el Consejo de la Judicatura cuando tenga necesidad y tenga que hacerlo, lo debe hacer la investigación y en la forma de cómo se compone el Consejo de la Judicatura, porque como lo hace ahorita, está totalmente sujeto a lo que dice la Suprema Corte. Ese es un poco lo que estamos planteando nosotros. Y en el caso que me dices de las incremento de las cotas de las autopistas, pues recordarán que nosotros hicimos aquí una denuncia y tuvo éxito porque sí bajaron el cobro excesivo. El aumento de las tarifas solo debe de ser de 7.8%, que es un poco cubriendo la inflación. Los que incrementen más allá la tarifa de eso, nosotros lo vamos a denunciar sin ninguna duda. Y hay algunas que están diciendo, o lo dijeron anteriormente y lo subieron un 70%, que porque estaban actualizando. Ese tema nos va a costar mucho si no lo supervisamos. ¿Por qué? Porque el incremento a la tarifa incrementa el transporte de personas, incrementa el transporte de mercancía. Y el 80% de la mercancía de este país se mueve por tierra, porque abandonamos el tema del ferrocarril y abandonamos el tema de los mares, entonces todo lo hacemos por tierra. Lógico es que va a pegar a la ruta de la inflación y ahí nosotros vamos a estar pendientes para que no abusen de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado. No hay más Muchas preguntas. gracias.